¿Y has hecho un MBA en tu vida? No. O sea, formal. No sé por qué me niego, porque siento que con Rappi tipo, no hay ningún MBA que me pueda enseñar lo que me sigue enseñando Rappi todos los días. Sí, Y sí. más cada vez que vuelve un amigo de algún MBA súper importante y me muestra lo que aprendieron y digo... Sí, ¿Y cuánto pagaste? $50,000, ¿no? Acá a mí me pagan. Dios santo, exactamente. Bueno, a eso también me refiero con les debo MBA. Sí, claro. Tipo, el conocimiento real, intensivo, de una manera en la que no lo vas a ver en ningún MBA. No lo vas a ver. Hola y bienvenido a LATAM Commerce. Hoy tenemos un invitado especial, es el CTO de Rappi, Alejandro Comisario, y con él vamos a hablar sobre la tecnología, sobre el comercio digital y el quick commerce. Pero lo más interesante creo que de este episodio va a ser entender cómo Alejandro, de un analista programador en Buenos Aires, pudo lograr ser el CTO de una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Así que acompáñenme en este episodio y vamos por ello. Alejandro, bienvenido. Sé que ha sido un viaje largo. ¿Y cómo te trata Bogotá? Bien. Bogotá me trata muy bien. Mi segundo hogar. Claro, Desde que arranqué en Rappi 2018 y 2019, estaba 15 días acá y 15 días en Buenos Aires. De hecho, salgo con colombianos y me dicen, la conocés mejor que nosotros. Con gente de acá. Te conoce las calles y los lugares mejor que nosotros. Y bueno, la pandemia, por suerte, me fue un poquito más easy on me después de la pandemia. Algo que yo no te puse en nuestro guión, pero que te quería preguntar es, ¿por qué una empresa, colombiana, Rappi, conocida en Latinoamérica, en el mundo, tiene un sitio que está en Buenos Aires? No sé, casualidad, básicamente. Okay. Para mí es casualidad. O cómo se dio la historia de las cosas. Cuando yo entré en marzo del 2018 a Rappi, el 90% de los VP de ingeniería éramos argentinos. Creo que fue una muy buena decisión que tomó Rappi en ese momento, de salir a buscar gente que no iba a andar como viendo qué había que hacer sobre la marcha, sino que ya lo había hecho en otras compañías. Y bueno, es una cuestión de estadística al final, de cómo se terminó dando todos los que fuimos quedando. Pero éramos muchos argentinos y hoy gran parte de los VP de ingeniería también son ¿Sí? argentinos. Sí. Y viven en Buenos Aires también. En tu LinkedIn veo 2003 analista programador, 2024 CTO de Rappi. O sea, cuéntanos de ese camino de 20 años, 21 años. ¿Tú lo pensabas, tú lo creaste, esa realidad? Y si mirás más atrás, yo arranqué en el 99 desarrollando en ANSI C. Yo no sé qué es. ANSI C es un lenguaje de programación. Es el papá le podría decir uno de los papás de C#, por ejemplo. Okay. Y se venía el año 2000. Y había que pasar todas las fechas a 4 dígitos. Y mi primer trabajo en tecnología fue arrancar pasando la fecha de 2 dígitos a 4 dígitos. Y obviamente ahí, por causa de eso, aprendí a programar y me encantó. Y mi carrera arrancó como desarrollador. Después me empezó a encantar mucho la infraestructura. Me volaba la cabeza, tipo el hardware, los data centers, el networking. La verdad que yo estaba en una oficina remota en mi primer trabajo, y la primera vez que empecé a viajar a los clientes y veía, como decimos los argentinos, los fierros, empecé a ver los fierros y veía a la gente que laburaba ahí, dije, O sea, que te apasionaba. Me encantó. Cuando veía, por ejemplo, ganábamos un nuevo cliente y siempre llamaban a un third party para que venga e instale todo el hardware. Y dije, loco, yo también lo quiero saber hacer, no solamente el software. Y aprendí, y después a ese third party lo dejamos de necesitar y empecé a instalarlo yo, además de ser desarrollador.
Y bueno, y después gran parte de mi carrera fue pivoteando entre desarrollo, infraestructura, hasta que el pivot hacia la infraestructura de una manera un poquitito más fuerte y consistente fue Mercado Libre. Eso fue 2016, ¿no? 2010. 2010. Yo entré a Mercado Libre en junio del 2010. ¿Y ahí ya se sentía como que wow, trabajo en Mercado Libre o todavía no? Si eres argentino, sí. Ok. Hoy, por ejemplo, bueno, si sos colombiano también decís wow, laburo en Mercado Libre. Claro, ya es como Google, ¿no? Pero en ese momento, para mí fue no solamente un hito, sino un sueño cumplido. Haber podido trabajar en el equipo de infraestructura de Mercado Libre. En ese momento ya tenían los data centers en Estados Unidos, en Virginia. Y ahí, bueno, de pasar a ver data centers del tamaño de una habitación a pasar a ver data centers del tamaño de campos de fútbol, en donde además al lado tenías a la CIA, al lado tenías a Google, y recorrer los data centers ahí en Estados Unidos y ver cosas locas, la verdad que eso fue una locura. Y después... Pero te hago ahí una pregunta. Vale. ¿Tú crees que ahí fue un poco de suerte? Mirá, yo tenía un amigo que trabajaba en Mercado Libre y yo en ese momento trabajaba en Sony. Y le dije, habíamos dejado de ser compañeros de trabajo hace poco, ambos. Y él entró como desarrollador en Mercado Libre. Yo ya en ese momento, para el 2010, el desarrollo ya había quedado un poquitito atrás. Y lo vi que estaba en Mercado Libre, teníamos muy buena relación de trabajo y le digo, che, te paso mi currículum. Y daba la casualidad de que estaban buscando a alguien. Estaban buscando a alguien. Casualidad, o sea... Pero yo estaba compitiendo con 5 personas más. Y estuvo bastante intenso. Todo estuvo bastante intensa, toda la entrada. Entonces, suerte siempre hay. Claro, estar en el momento correcto, con la persona correcta. A la suerte hay que hacerse amigo de la suerte y hay que saberla ver pasar y usarla a favor de uno. Ya te rompí. Entonces, Mercado Libre, ves los data centers gigantescos, ya tú empiezas como que ver el mundo de otra forma. ¿Qué viene después? Después, Mercado Libre pasó a ser el cloud privado. O sea, vos tenés Amazon. Amazon es un cloud público. Mercado Libre fue, durante 4 años consecutivos, el cloud privado con tecnología open source más grande del continente americano. No lo sabía. Y lo habíamos instalado y desarrollado y hecho con 2 amigos que también estábamos trabajando todos en Mercado Libre, con quienes después nos fuimos de Meli y nos fundamos nuestra propia startup. Inclusive Mercado Libre perdió el primer puesto del cloud privado más grande del continente con el CERN. Porque el CERN, que es los que aceleran el colisionador de hadrones, expandió el data center a Estados Unidos y ellos estaban corriendo la misma tecnología open source, pero eran monstruosos. Entonces, después de Mercado Libre, vimos con unos amigos un potencial enorme en el conocimiento de esa tecnología, que veíamos que la tenían muy pocos. Y ¿En cuál me en la tecnología de OpenStack. OpenStack era la tecnología que te permitía, con hardware commodity, hardware propio, vos tener un cloud privado como Amazon. Como en una oficina. En tu data center. ¿Sí? En tu data center. Pero vos en el hardware de tu data center, vos instalando este software open source, OpenStack, vos podrías crear máquinas virtuales, crear volúmenes virtuales, escalar según la carga, etc. Todo open source. Entonces, agarramos y dijimos, bueno, qué conocimiento enorme que tenemos. Y creíamos muy, muy fiel de que lo necesitaba la región. Y estuvo muy interesante la conversa
Fuimos y le dijimos a Marcos Galperín que nos íbamos a ir. ¿Tú lo conociste? Lo conocíamos, no teníamos una relación de amistad, pero el data center éramos nosotros. Wow. Y el data center en ese momento era enorme. La gente que laburaba atrás de la tecnología del cloud privado. Solo hacer un traspaso. Marco Galperín es el co-founder o founder? Founder de Mercado Libre, o sea, persona reconocida. Sí, y cuando se enteró que nos íbamos a ir, dijo, bueno, debe ser fuerte la razón para que las 3 personas que mantienen lo que mantienen el Mercado Libre se vayan, así que voy a ser parte del founding team. Así que él puso plata en la startup que fundamos, junto con Kasek, que también son ex founder de Mercado Libre. Bueno, sabiendo que estás en Rappi, entonces quiere decir que el negocio fue un aprendizaje. No, a ver, la startup que fundamos, que creo que se sigue llamando porque la sigo viendo en la página de Logical.ly, se llama Nubeliu. Y ahí nosotros lo que hacíamos era ofrecíamos este software open source para que cualquier empresa pudiera tener su cloud privado. Y la mayoría de nuestros clientes estaban en Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque uno también de los co-founders era brasilero y había una necesidad muy grande. El mercado brasilero como que estaba súper abierto a este tipo de tecnologías. Y tuvimos de clientes a Locaweb, que es uno de los providers de internet más grandes de Brasil, B2W, que es un retailer, un e-commerce enorme de Brasil. Estuvimos haciendo POC súper interesantes con Santander Brasil también. Y la empresa se terminó vendiendo. O sea, salió bien. Fue una buena experiencia. La verdad que para saber uno de los odds que tenía dentro del mundo de la startup, la única startup que fundé con amigos y gente que respeto, haber terminado en el outcome más positivo de todo, la verdad que fue una experiencia increíble. Y nos terminó adquiriendo Logical.ly, que es el que estaba buscando ese conocimiento hace casi una década y no lo podía crear internamente y prefirió decir, vamos con la empresa entera. Ok. O sea, ya, vamos a construir la cronología. Analista, programador, ya te empieza a llamar la atención el hardware, el fierro, entras Sony, Mercado Libre, ya te abre las puertas a un nuevo nivel de conocimiento. Viajamos, empezamos a dar charlas por todo el mundo sobre la experiencia de Mercado Libre con ese software open source. Nos invitaban de todo el mundo. Uh-huh. La verdad que soy muy agradecido también con Mercado Libre en cómo nos dejó exponernos con ese conocimiento, porque conocí la gran parte del planeta que conocí, la conocí con Mercado Libre, dando conferencias de esta tecnología. ¿No en Rappi? No en Rappi. No en Rappi. Sí. Porque, nada, en ese momento, vos en Latinoamérica, cuando escuchabas cloud, el que sabía lo que era Amazon en el 2010 era un iluminado, venía del futuro, más o menos. Claro. Entonces, que una empresa argentina no solamente pudiese lanzar máquinas virtuales como se lanzaban en Amazon, pero encima con software open source, llamaba un montón la atención. Y encima, nosotros, o sea, lo más gracioso y las primeras historias que más llamaban la atención cuando íbamos a dar conferencias era que a producción salimos con el Cloud S con una versión alfa del software este. Pero fue muy igual porque se necesitaba escalar fuerte. Ajá. Y bueno, ustedes de alguna forma también se vendía la historia que Marco Galperín invirtió. Bueno, eso sí, ayudaba muchísimo, ¿no? Sí, obvio. Sí. Y cuéntanos, bueno, ¿por qué Rappi? Nos compran y obviamente entramos en la maquinaria de la compañía que nos había adquirido y obviamente empezamos a perder velocidad. Empezamos a perder velocidad, los procesos de adquirir usuarios
de avanzar con esos usuarios, se volvieron como mucho más a la altura de la compañía que nos había adquirido, por más que la verdad que nos esforzamos bastante en mantenerlos lo más detach en cuanto a los procesos y a los tiempos de los Chicalis. Y nada, dije, me fui al Mercado Libre para hacer algo propio y voy a ir más lento de lo que iba en otro lado. Uh-huh. Tipo, no tiene sentido. Y ahí ya Rappi me había contactado en el 2017. Y... ¿Para hacer qué? Para hacer lo que en ese momento era el que lideraba tecnología. Okay. Vamos a decirlo así. Porque no tenía ni nombre. Y me acuerdo que me contacta uno de los founders, Andrés Bilbao, y me acuerdo que me meto a la web. Lo primero que hice, me metí a la web. Y cuando me metí a la web dije, te agradezco, pero no. Okay. La historia que contaba era increíble. Ajá. Que él salió, él ya no está en... Sí, salió. Sí. Salió, pero por ejemplo, si no me equivoco, creo que es uno de los creadores de la Colombia Tech Week, me parece. Sí, lo vi en Tech Fest dando charlas. Sí. Dije, lo vamos a hablar después. Eso es 2017. 2017. No. Principio del 2017. Ok. Y... ¿Pero en qué momento qué era? ¿Ya era delivery? Sí, era restaurantes. Arrancaban con groceries. ¿Solo Colombia? Colombia y México, me parece. Ajá. Porque cuando yo entré en marzo del 2018 ya estaba Colombia, ya estaba México, ya estaba Brasil y estaba arrancando Argentina. Chile, ¿no? No, Chile no. Chile lo abrimos nosotros con una historia súper interesante. Que después si se da, okay, te la cuento. Y casi un año después me vuelve a contactar él. Se acordaba. Me dice, me dijiste hablemos después. Ok. Y ahí Rappi había cerrado la serie B. Uh-huh. Y ahí había empezado a contratar VPs. No, el que lideraba tecnología. Ya había empezado a tomar una estructura como bastante más seria. Y me acuerdo que hice lo mismo. Me volvió a contactar y me acuerdo tanto cómo se veía la web cuando me contactó hace un año atrás. Y me acuerdo que me volví a meter a la web y dije, epa. ¿Qué cambió? Y ya era otra cosa. Okay. Cuando yo me había metido hace un año atrás, era una barrita naranja, 3 iconitos, y abajo no había ni acerca de nosotros. Okay. Cuando me metí ya era... Ya era una plataforma. Ya era una página web que a todos lados donde le cliqueaba me llevaba a algún lado, vamos a decirlo de esa manera. Dije, bueno. Y empezamos a hablar, una negociación súper interesante. E inclusive estuvo increíble el proceso de entrevista, porque el proceso de entrevista terminó con una entrevista con Simón en Puerto Madero, en Buenos Aires. ¿Pero él vino por ti? No, él estaba por otra cosa. Me acuerdo, con Andrés, hablé con la gente de tecnología, después hablé con Felipe Villamarín, que me acuerdo que me dieron el WhatsApp de él y me dijeron, llámalo, que él te va a entrevistar. Ajá, y me acuerdo que le escribo y me dice, estoy en la ruta, te paso el teléfono de otros que te van a entrevistar. Me entrevistaron otros. ¿Y cuánto duró esa entrevista? Las entrevistas estuvieron buenísimas. Duraban 2 horitas. Pero eran... A mí lo que me gustaba del proceso de entrevista era venían con cosas muy puntuales. Que a mí me daba mucha data de lo que se necesitaba. Porque al final después terminé entendiendo de que todo lo que me preguntaban era al final lo que había que hacer. Ajá. Entonces estaban midiendo un poquitito a ver la seguridad de cómo uno le contestaba, a ver si uno podía demostrar de que ya lo había hecho. Me pareció muy inteligente en ese momento el proceso de entrevista. Y hubo un par de semanitas en donde quedó medio silent y de pronto me escribió Bilbao y me dijo, Simón, nuestro CEO está en Buenos Aires, me encantaría que hables con él. Una conversación
divina, horas. Ahí en el barcito del hotel donde se estaba quedando. Súper interesante. Y ahí, tipo, tenía una manera muy inspiradora de describir a la compañía y describir el business case de Rappi, lo que venía a solucionar en la región. La verdad que yo no lo había escuchado nunca. ¿Qué cosa? ¿Como el business case? Esto de la gente cada vez aprecia más su tiempo. Ajá. Entonces esto de salir a comprar, salir a invertir ese tiempo, ya empezaba en el 2018 a existir la noción como fuerte de decir, no sé si tengo ganas de invertir el tiempo en eso. Y después por el otro lado estaba toda esta flexibilidad increíble de la gente poder empezar a trabajar de un día para el otro, no tener que salir a buscar trabajo del lado de los courier. Los rapitenderos. Tenderos. Ajá. Sí. Y la verdad que cuando me lo contaba y lo conectaba, yo decía, no lo escuché nunca. Y obviamente yo en ese momento, cuando yo charlé con él, Argentina todavía no había arrancado a operar. Uh-huh. Y en ese momento Rappi medio como que arrancó casi cerquita de Globo, que después se terminó yendo, no solamente de Argentina, sino de toda América. O sea, cuando él te entrevistó, todo eso, lo que vivimos hoy era una visión. En Argentina. Ok. En Argentina. En Colombia, yo ya que me estaba entrevistando con él y habían cerrado la Serie B, ya estaban solidificados, Uh-huh. estaban creciendo el 100% por año. O sea, era un ritmo, un nice problem to have, ¿no? Un ritmo de crecimiento insostenible de la manera en la que también se estaba operando, ¿no? La entrevista con él estuvo increíble y bueno, fiel a Rappi. Digo, yo acostumbrado a cómo venían las entrevistas, me acuerdo que le dije, bueno, listo, seguimos hablando. Y me acuerdo que me dice, no, ¿aceptás o no? Ahí mismo. Ahí mismo. Ajá. Y yo me quedé. Bueno, le dije, te contesto mañana. No le encantó. No le encantó. Digo, me tomás por sorpresa, te lo juro. Digo, me encanta lo que me contás. Me encanta que yo también te haya parecido como appealing en mi perfil, en mi rol. Que te haya gustado también la historia que yo te conté. Te contesto mañana, y obviamente al día siguiente contesté los mails y dije, bueno, acepto. Bien. Esto fue el mail de acepto, creo que fue enero del 2018. Hablando de tú dijiste trabajar en Mercado Libre fue como un sueño. ¿Tú en algún momento soñaste ser un CTO? Nunca. O sea, cuando tú empezaste después del startup, o no sé, después Mercado Libre, ¿cuál era la visión? ¿Tenías una visión, no sé, a largo plazo? Fue muy loco porque cuando arranqué la startup, en mi startup, mi rol era CTO. Ok, sí, lo vi. Y ahora, que considero que entiendo realmente que es en un CTO, dije, bueno, tal vez ahí fue más una repartija de roles para que suene importante. Claro. Pero, ¿sabes que siempre me quedó el si tal vez en nuestra startup yo hubiese sabido lo que sé ahora de lo que significa ser un CTO, que hubiese cambiado? Porque fue muy distinto mi rol en nuestra propia startup, muy distinto. Yo no más. Y algo conociendo a la gente de Rappi, lo que veo que son emprendedores dentro del startup. ¿Es así? ¿Como sigue la cultura así? Rappi tiene algo, yo siempre a todo el mundo le digo lo siguiente, le digo, a Rappi le debo de ver más o menos 4 MBAs. O sea, a Rappi le debo de ver 4 MBAs más o menos, con la velocidad a la que aprendí, la cantidad de cosas que aprendí. Vos imaginate que... ¿Y has hecho un MBA en tu vida? O sea, formal. No, no sé por qué me niego. Okay. Porque siento que con Rappi, tipo, no hay ningún MBA que me pueda enseñar lo que me sigue enseñando Rappi todos los días. Claro, la calle. Te lo juro. Sí, y más cada vez que vuelve un amigo de algún MBA,
súper importante y me muestra lo que aprendieron y digo, no. Sí, ¿Y cuánto pagaste? $50,000, ¿no? Acá a mí me pagan. Dios santo, exactamente. Bueno, a eso también me refiero con les debo MBA. Sí, claro. Tipo, el conocimiento real e intensivo de una manera en la que no lo vas a ver en ningún MBA. No lo vas a ver. Y Cuando tú estás en Rappi, ¿qué sucede con Rappi? O sea, de antes y después. Me refiero, o sea, tú viviste tú entraste antes del COVID. 2 años antes de COVID. No. Entonces, ¿qué sucede durante el COVID con la empresa? Ahí nos enteramos como compañía de un montón de cosas en el COVID. Nos enteramos que veníamos creciendo con mucha suerte. Por ejemplo, porque el COVID nos trajo una cantidad de crecimiento en la que nos dimos cuenta, por ejemplo, lo descoordinado que estábamos internamente en un montón de aspectos. O sea, que nadie estaba preparado. Nadie. Ok. Nadie, pero para nosotros el COVID fue revelador porque en el COVID desarrollamos el 99% del cómo operamos hoy en todas las áreas de la compañía. ¿99? Sí. O sea, el COVID... Imagínate, mira, te cuento... Otro gran MBA. Te cuento lo que pasó, un evento del COVID, que fue uno de los peores eventos de tecnología que tuve en mi vida, que viví en mi vida. Día de la Madre en Colombia. 15 o 18 de mayo del 2020. Día de la Madre. O sea, 8 de la mañana Colombia y la cantidad de órdenes. Era el primer día de la Madre de pandemia. Sí. La cantidad de órdenes era una línea recta a 90 grados para arriba. Wow. Así, 8 de la mañana. 90 grados. Nos arruinamos. Estuvimos todo el día caídos en Colombia. La plataforma se cayó. Caía. El día entero. Okay. Entero. Y ahí nos enteramos un montón de cosas que no sucedían. Que decíamos, uy, claro, ¿cómo nos falta todo esto? Procesos de comunicación entre áreas, por ejemplo. Procesos de infraestructura. Sino también lidiar con eventos cuando a vos se te complica algo. ¿Sí? Porque en esa situación fue la primera vez, y la pandemia creo que nos sensibilizó a todos en ese sentido, a nivel compañía. Nos sensibilizamos mucho con cómo estábamos jodiendo a los usuarios cuando no funcionábamos. Antes no éramos conscientes de eso. Era la plataforma Rappi no funciona. Y en el COVID nos volvimos conscientes de cómo la gente se quedaba parada sin su ingreso. Era como que fue un reality check tan grande ese día. Uh-huh. De agarrar y obviamente al día siguiente, como salían todas las noticias, fue noticia en todo Colombia, de que estuvimos caídos encima un día tan importante para los colombianos encima. ¿Y qué hiciste? O sea, lo primero que hiciste? Ese día. O el día siguiente. No, bueno, el día siguiente ahí arrancaron todos los... Primero la semana de postmortems. Una semana enterita de postmortem pesados. De postmortems con mucha emoción. ¿Quién es el primero que te llamó? Simón. ¿Y qué dijo? Me la acuerdo perfecto la frase. Dijo... Parecemos amateurs. ¿Cómo? Parecemos amateurs. Ajá. Yo en ese momento dije, bueno, nos caímos. Porque no era una gran cosa. Obviamente le dije, sí, obvio, parecemos amateurs. Un día tan importante, en una época del planeta tan clave, sí, sin duda parecemos amateurs. Pero en ese momento dije, es una caída más. Y que van a venir otras. Es una caída más. Llego a casa, estaba justo, me acuerdo, ese día, porque era un domingo. Salí a hacer las compras de los domingos. Vuelvo y cuando empecé a ver cómo estaba todo, dije, no, esta no es una caída más. Ah, ok, tú no tenías la información todavía. No entendíamos lo que pasaba. Y lo que pasaba era que cada vez que intentábamos de levantar la plataforma, estaba todo Colombia queriéndole mandar algo a las madres, desesperados. Uh-huh.
con todo el sentido del mundo y con todo el derecho del mundo. Ya te digo, y al día siguiente fue una semana entera de abrir el corazón, bajar un poquitito la guardia como profesional y empezar a admitir con mucha madurez un montón de cosas que estábamos muy mal parados, porque ¿en qué momento estábamos? Estábamos concentrados en crecer, ¿sí? Y estaba bien, la verdad que me pareció que tomamos siempre la decisión correcta de movernos a la velocidad a la que la gente nos acompañaba, tanto todas las audiencias, los couriers, los usuarios y los merchants, pero que son los restaurantes o los supermercados, pero metimos un montón de procesos y nos volvimos mucho mejores después de esa caída. Rappi ya es una plataforma, una app reconocida mundialmente, pero ustedes igual hace unos días levantaron, no sé si fue levantar o yo leí como un préstamo de $100 millones. ¿Para qué? Primero el resultado del préstamo es algo que nos pone súper orgulloso, que es, o sea, para que vos te presten esa cantidad de plata, vos tenés que demostrar un montón de cosas. Pero no es lo mismo demostrar lo que tenés que demostrar en la época en la que está el planeta que demostrar lo que tenías que demostrar hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás demostrabas que crecías y ya está. Ahora tenés que mostrar 1.000 millones de cosas más. De este evento en particular, el hito más grande del resultado de ese dinero que ingresa es la madurez financiera de la compañía. La madurez para manejar los números. La madurez para que todo tenga sentido. La madurez para mostrarlos de una manera fácil y entendible. La madurez para mostrar el P&L de una manera súper madura y que se entienda la estrategia de manera súper concreta, que uno no la tenga que andar teniendo que adivinar. Entonces, la causa, o si bien la consecuencia es la madurez financiera, la causa, y que es en lo que vamos a invertir ese dinero, es, te puedo decir unos bullets, que en realidad a vos lo que te cuentan es un poco la estrategia, porque si hablamos de la estrategia tal vez se vuelve un poquito difusa. Vamos a invertir mucho, por ejemplo, en volvernos más baratos. ¿Para quién? ¿Para el usuario. Para el usuario final, volvernos más baratos. O sea, tener los mismos precios que adentro del restaurante, tener el mismo precio que adentro del supermercado. Y eso es una inversión fuerte en tecnología, en evolucionar un montón de procesos internos que tenemos y procesos también de cómo nos manejamos con nuestros aliados, ¿no? La otra es lo que se llama el assortment, y es la variedad que vos tenés de todas las categorías para elegir. Y eso de lo que te habla es de tu capacidad para salir a buscar nuevos deals con marcas grandes. Pero para eso necesitas plata, porque la mayoría de esas marcas grandes ya tienen un contrato con alguien. Entonces vos tenés que salir a contar una historia increíble, tenés que salir a comprometerte a valores de crecimiento. Cuando hablo marcas grandes, tipo un McDonald's, un Burger King. McDonald's no está actualmente en... Sí. Entonces... Marca grande, vos decís que no está en Rappi. No, digo, si McDonald's, si yo puedo comprar McDonald's a través de Rappi. Sí, obvio. Pero hay un montón que son muy grandes también y los queremos adentro de la plataforma. Okay. Y no están porque tienen exclusividades con otras plataformas. ¿Y el mayor competidor? ¿Quién es? ¿En dónde? En Latinoamérica. Varían, porque son distintos en cada país. Son distintos en cada región. Pedidos Ya, Globo, Didi. Pedidos Ya en Perú, Chile, Argentina. No tanto Didi, tal vez un poquito más interesante acá en Colombia. En México, Uber Eats. Brasil, bueno, iFood.
Claro, fue monstruo, ¿no? Monstruo. No recuerdo el nombre de un asiático gigantesco de delivery. Meituan. Ajá. Meituan. Que ahora entra en Brasil. Claro, ¿qué piensas de eso? Brasil, México. Son dos mercados que son mercados del estilo. Si querés ser el número uno absoluto, lo tenés que ganar. Uh-huh. Entonces, que uno de los más grandes de China quiera entrar no solamente a un mercado latinoamericano, sino probablemente el más grande, junto con México. Bueno, te habla de la oportunidad que todavía tiene Latinoamérica. O sea, la oportunidad en Latinoamérica es enorme y es una de las grandes razones también por las cuales nosotros no nos desenfocamos en mercados como Estados Unidos, Europa, por ejemplo. No solamente el tamaño de la oportunidad en Latinoamérica, sino que también la conocemos, la cultura. Somos de acá. No tenemos que andar adivinando nada. Nacimos acá. Entonces no tenemos que andar contratando gente que nos cuente cómo es la historia y que nos cuente cómo operar acá. Entonces nosotros seguimos y vamos a querer seguir siempre ser los número uno en todos los países. Todo lo que hacemos es para ser el número uno en todos los países al mismo tiempo. ¿Y después qué? ¿Cuál es el futuro de Rappi? Y después, o sea, cuando decimos también el número uno es el número uno en los distintos mercados, ¿no? Porque ahora tenés la parte del quick commerce, no solamente tenés restaurantes y pedir al supermercado. Tenés el pedir al supermercado o pedir en restaurantes en 10 minutos, por ejemplo. Que hablamos de Rappi Turbo, ¿no? Turbo. Yo conocí a Andrés Palacios de México, director de Rappi Turbo, y un poco me contaba de toda la cocina detrás. Me fascinó los procesos. De hecho, me quedó prometido un tour en la Dark Store. Maravilloso. ¿Cómo nació esa idea de Quick Commerce y para dónde va? Va para, ojalá, ser la business unit más grande de Rappi, por ejemplo. Vos imaginate que lo mismo que vos tenés en restaurantes y en groceries, pero vos lo podés lograr de manera consistente en 10 minutos. Pero ahí hay una cantidad de variables que ni siquiera son propias, sino que son de la región que te rodea. Por ejemplo, la parte de restaurantes en 10 minutos. A mí me voló la cabeza el último Executive Committee que hubo en Argentina. Vinieron la marca de sushi más grande de Argentina, la marca de una trattoria súper conocida también. Y cuando contaban lo que tuvieron que hacer con la cocina para poder ofrecer tipo delivery en 10 minutos con Turbo Restaurant, o sea, tuvieron que empezar de cero. O sea, rediseñar todo. Rediseñar todos los procesos porque todo arrancaba de una variable que era innegociable y era la calidad. Tipo, en 10 minutos, fine. Con la misma calidad del plato que yo tardo en hacértelo media hora. Pero en 10 minutos es mi 10 minutos desde que pones la orden hasta que te llega a tu casa. Que 10 minutos hasta entrar. Cuando contaban que directamente pensaban que inclusive la podían readaptar dentro de la propia cocina y después dijeron no, tiene que estar en otro location. O sea, era tan grande, tan profundo el cambio de hardware, de procesos, de inversión de tecnología dentro de cada uno de esos restaurantes, que también a nosotros nos ayudó a darnos una idea de cómo construir tecnología interna para darle a los restaurantes y ayudarlos a que ellos puedan como implementar esta parte de cocina en 10 minutos también. Nos ayudó a entender un montón. Yo no lo podía creer, pero lo que me flasheaba siendo un pibe que entiende de tecnología, pero cuando escuchás tal vez casos de uso con una industria donde el tipo te está hablando de comida, de ingredientes, de la calidad de los ingredientes a tener en cuenta, de la gente que viene de Europa y les viene a hacer el assessment de los procesos de cómo ellos cocinan. Yo me volví loco porque vi
el cómo les interesaba. Eso me llamó mucho la atención. Que Eso tranquilamente te quería podían preguntar, claro, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo podían no interesarles, tipo, podían agarrar y Ah. decir, no, a mí no me interesa siquiera tener que lidiar con el problema de quererte entregar la misma calidad y tener el plato cocinado en 8 minutos. No quiero tener ese problema. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, algo que me pareció increíble era cómo Rappi, llevando como esos nuevos productos de innovación a la industria de los restaurantes, como la industria se contagiaba un poco Ajá. de ese espíritu, ¿entendés? Y no era que lo que recibíamos era la negativa de decir, Ah, no, olvídate, no sé, dentro de 10 años hablamos. Y eran marcas líderes de ese tipo de comida en todo el país. ¿Entendés? Entonces, la parte de 10 minutos, tanto para groceries como para comida, es una locura. o sea, es decir, para estar dentro de Rappi Turbo, tú como restaurante también tienes que cambiar tus procesos. Si Y- no, si no, no podés cumplir con los SLA, por ejemplo. Arrancamos por ahí, ¿no? Y, O sea, vos, y- para firmar como un restaurante que está certificado para poder aparecer como Turbo Restaurant, sí. antes pasa por un proceso de certificación ok. que lo da Rappi, que lo lidera Rappi, donde Rappi se asegura de que nadie la va a pasar mal, digamos, en el proceso. Ok. Pero lo bueno es que, gracias a los que ya lo hicieron muy bien, nosotros ya directamente a la gran mayoría de las cocinas que están interesadas ya les decimos cómo hacerlo. O sea, estos restaurantes compartieron el know-how. Sí, claro, porque éramos partners. O sea, nosotros queríamos vender la tecnología, le queríamos cambiar la vida a nuestros usuarios, que los usuarios digan, no, esto es mentira. Mentira. O sea, no me podés dar no me podés traer esta lasaña en 10 minutos, no me la podés traer. Seguro va a venir toda seca, seguro va a venir toda dura. Entonces, nosotros queríamos vender todo y los restaurantes nos siguieron con la idea. Entonces, el espíritu emprendedor se expandió a todo el espectro del caso de negocio. Entonces nosotros medio como que también aprendimos como con los restaurantes, porque al final del día son los restaurantes los que tienen el conocimiento, claro, y tienen los contactos para decir, bueno, si quiero tener la chance de, no sé, de traerme este horno lo tengo que traer de Italia, porque yo ya sé que en Italia tal vez para este tipo de cocina se usa, entonces tal vez esto me puede servir. Entonces nosotros aprendimos mucho con ellos, y ellos aprendieron mucho de nosotros también, de cómo ellos operan en 10 minutos. Obviamente, aclaro, que creo que vale la pena aclarar, no es el mismo espectro del menú. También existe la vida real y el tiempo y la calidad de los ingredientes. Claro, salmón no puedes hacer en 10, me imagino. Hay platos con salmón. ¿Sí? Sí, hay platos con salmón. Porque también empiezan a evolucionar procesos de cómo tenerlos en estados como intermedios, claro. Pero que salgan con la misma calidad. Entonces, pero no es todo el espectro del menú, porque no podés aplicar a todo el menú de todos los restaurantes en 10 minutos porque no es posible. Hay tiempos de cocción contra la que no podés pelear. Me gustaría regresar contigo a la tecnología y tocar el tema de IA. ¿Cómo la usas a nivel personal y profesional? Personal. ¿Y qué usas a nivel personal? A mí me sirve mucho ChatGPT. Ok. ¿Algún otro? El de no recuerdo cómo se llama, de Twitter, que sacaron recién. Grok. De la empresa XAI. Ajá. A Grok lo estamos utilizando, pero en Rappi. Ah, ok. Yo en mi vida personal utilizo ChatGPT no para decirle qué hacer, que me diga qué hacer, sino me sirve un montón para validar ideas y para discutir cosas grandes, pesadas, en donde lo pongo en un rol muy particular. Me sirve demasiado. A ver, dame un ejemplo. Le hago hacer de mí.
¿Cómo? Le hago hacer de mí. Le digo que haga de mí y Sí. yo soy la persona que le hace pushback a todas las ideas. Y le digo, intentá de defenderla. Y en base a cómo veo que las defiende, por ejemplo, algunos casos de uso, metodologías, cambios culturales, la implementación de inteligencia artificial en toda la compañía y no solamente en tecnología, a mí me sirve un montón esta metodología de hacerla hacer de mí y yo aprender, digo, quebrándola, haciéndole pushbacks, por ejemplo. O sea, tú le haces vender a ti. No, yo, a ver, intento de que haga mejor mi laburo justificándose del que yo hago, pero yo, como soy el que tengo el conocimiento y sé cómo justificar las cosas, le intento de romper los argumentos para entender dónde están los weaknesses de nuevas cosas a implementar, por ejemplo, y asegurarme que al final del día no existan. ¿Y eso qué haces antes de un directorio, antes de presentar algún caso de uso? Eso no tanto, porque ahí ya llego con bastante más claridad y bastante más convicción. Me funciona mucho más para discutir cosas que yo quiero que sucedan dentro de 3 meses, en donde sé que hay un montón de variables que no necesariamente tienen que ver con la tecnología. Ejemplo, stakeholder management, vender la idea internamente, tener a los sponsors indicados para que si uno vende la idea de manera correcta, que su camino hacia el bliss sea lo menos complicado posible. ¿Y tú, por ser el CTO, todavía te toca vender ideas? ¿O es más ser el filtro de las ideas? Ambas. La parte del filtro es la más fácil. La parte del filtro de las ideas es la más fácil. Generalmente el rol de CTO es un rol como bastante solitario, porque no todo el resto de los ejecutivos saben de tecnología. Generalmente uno cuando se pone a hablar de ¿Hasta tecnología... en un Rappi? ¿En la empresa como Rappi? En Rappi hay mucho conocimiento de tecnología, porque, por ejemplo, los founders eran administradores de base de datos, los founders tiraban deploys de microservicios. Entonces ellos entienden mucho. Pero todo el nivel ejecutivo no son ellos nada más. Hay gente increíble en lo que hace, a la que cuando generalmente uno se pone a hablar de tecnología al nivel al que uno se tiene que poner a hablar, si uno no es muy bueno filtrando la parte en la que hace que la gente se aburra porque no lo entiende, perdés engagement muy rápido. Y yo no digo que soy bueno en eso, digo que sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo qué le parece interesante a la gente, qué le parece súper interesante, qué es ruido, y saco el ruido. Pero es un todos los días, todo el día, por el resto de tu vida. O sea, to be honest, nunca lo vas a hacer perfecto. Me gustaría contigo, antes de ir al cierre, conocer cuál es el futuro de Quick Commerce, en qué se va a transformar en 1 o 2 años, qué podemos esperar. ¿Te acuerdas cuando te dije que queremos que Turbo sea como la vertical más grande? Eso a vos de lo que te habla es, bueno, si hoy mirás Turbo en Bogotá, en Chicó, que tenés una oferta súper variada, nosotros estamos queriendo llegar a lo que se llaman los 10.000 SKU. O sea, que vos te metas a Turbo y digas, veo todo. Tengo todo. Está todo. Y quiere decir que estando todo, yo me armo un basket con todo lo que está ahí, y todo lo que me armé me llega en 10 minutos. No es que Turbo tiene esto sí 10 minutos, pero esto no. ¿Me explico? Okay. Entonces lo que queremos es que Turbo siga expandiendo su catálogo, y eso empieza, y ahí ya te explotan los challenges, que son los que se vuelven increíbles, ¿no? Que es, bueno, querés pasar de 3.000 SKU o ítems dentro del catálogo a 10.000. Bueno, pero vos ya tenés alquilado el store y tenés un contrato. ¿Dónde metés las cosas?
Y ahí arranca el challenge con mucha tecnología y con mucho AI y con mucho data science pero yo todos los artículos que estoy poniendo los estoy poniendo en shelves de hasta 3 metros de alto. Y bueno, pero el techo mide 5. Bueno, hay que aprovechar esos 3 metros que faltan. Si no, ¿dónde voy a meter todo? No puedo andar rompiendo contrato con todos los stores y ponerme a buscar store nuevos todo el día, todos los días, solamente porque quiero crecer. Entonces ahí arranca el challenge de utilizar el espacio mucho más eficiente. Cuando empezás a usar el espacio mucho más eficiente, decís, ¿cómo hago pick-up entonces de todo eso con las nuevas dimensiones que tengo? Entonces, ¿cómo reorganizo la ubicación de las cosas en función de qué? Y después el challenge enorme de también cómo ir abasteciendo de manera eficiente a ese store a medida la vida va transcurriendo también. La verdad que la parte del retail me ha dejado propio, y encima con esta visión de todo lo que la orden de Entroy tiene que salir en poquitos minutos. O sea, yo me equivoco si digo que el ticket promedio de Rappi Turbo es más bajo. O sea, me falta un aguacate para asado o cerveza y lo pido por Rappi Turbo, ¿no? Ese es el caso de uso actual. A ver, era. Era. Porque vos después además tenés que hacer que el negocio tenga sentido. Uh-huh. Tiene que tener un montón de variables, ¿no? Tiene que solucionarle la vida a la gente. Tiene que ser un diferenciador que a vos te separa del resto. Y además tiene que tener sentido para la compañía y para el resto de los inversores de la compañía, ¿no? Entonces, al principio dejábamos pedir un aguacate nada más. Y tal vez no niego de que no dejemos pedir un aguacate. Uh-huh. Pero van a haber otras variables que tal vez lo compensan porque podés pedir un aguacate. Pero entonces tal vez te cobra un poquitito más caro porque un chico que podría estar llevando un montón de cosas te está llevando un aguacate nada más. Entonces, a medida fuimos entendiendo un montón de cosas y pusheando por la rentabilidad del negocio para que pueda escalar, porque Uh-huh. si no es rentable no escala. Claro. Ahí fuimos también entendiendo el comportamiento del usuario y entender que el que te pide un aguacate nada más, tal vez te lo sigue pidiendo para siempre y está súper ok en pagar 3 veces, en pagar lo que vale 5 aguacates si se camina 10 cuadras y se va al supermercado, pero lo necesita ya. Lo necesita madurito, que esté perfecto para hacer un guacamole y no lo jodas, porque tiene que resolver. ¿Entendés? Entonces, siempre me acuerdo de esta historia de Simón que me contó el 2018. Es tiempo versus dinero y cómo uno lo aprecia. Uh-huh. ¿Entendés? El tiempo, el mayor producto, ¿no? De este siglo. Sí. Me encantaría seguir hablando. Necesitamos ir al cierre. ¿Cuál sería tu mensaje, Ale, a los jóvenes profesionales de tecnología que están emprendiendo, tal vez? ¿Qué te gustaría decirles? Viste que yo te decía hace unos minutos, a veces me muero por saber qué hubiese pasado con mi startup si yo sabría todo lo que sé ahora, por ejemplo. Y cuando me hago esas preguntas, me di cuenta que lo que genera la pregunta es esta conciencia de uno agarrar y decir, wow, o sea, el camino que uno recorrió. Uh-huh. ¿Y qué tuvo que hacer para llegar hasta acá? Yo le digo, tengo la suerte infinita de tener todavía tiempo para seguir coachando a algunas personas dentro de Rappi. Y uno de mis pilares del coaching con la gente es cómo se diferencia un ser humano y un profesional del otro, del que no tiene miedo de salir de la zona de confort. ¿Y qué significa esto? Porque yo siento que es muy, muy común decir... Obvio. Salir de la zona de confort es vos hacer de manera repetitiva todo lo que a vos te incomoda, no te gusta, sentís rechazo, Uh-huh. preferís que no, preferís que lo haga otro, por más que al otro le paguen más. Mientras a vos te saque de encima lo que a vos te incomoda, que lo haga otro.
o vos directamente ni hacerlo, pero tal vez te corresponde. Hablamos de trabajo ahora. Hablamos de cualquier cosa en la vida, en realidad, ¿sí? Empezar a ir al gimnasio de manera consistente. Ahí está. Eso es salir de la zona de confort. Todos vamos al gimnasio el primer mes, vamos todo bien. Vamos bien. Pero ¿cuántos pueden decir, hey, hace un año que estoy yendo al gimnasio 3 veces por semana? ¿Cuántos? No todos. Todos cuitean. No es lo mismo bajar de peso, lo mismo de mantenerlo en el tiempo. ¿Entendés? En el laburo es lo mismo. En el laburo es esa meeting con gente que te incomoda y con la que no querés lidiar, a la que le tenés que explicar cosas que son importantes porque te tienen que dar el ok. El vender una idea y escuchar 10 no, y vos seguir martillando porque crees un montón, y no agarrar y decir, bueno, esto no era ni para mí ni para la empresa. Me lo llevaré a otra empresa. Las manifestaciones de salir de la zona de confort claramente varían para cada persona. Un no salir yo de mi zona de confort podría ser agarrar y decir, no quiero venir acá a tener esta conversación con vos porque me pone nervioso, porque lo considero una falta de tiempo, porque me pueden preguntar algo. No me gusta, me pueden preguntar algo, porque yo sé que si me pongo nervioso puedo quedar mal, y eso, en vez de generarme más ganas de hacerlo, porque quiero ver qué pasa conmigo después de que lo hice, prefiero no hacerlo, si yo total sé lo que va a pasar conmigo. La gente que se acostumbra de manera consistente a tener esta disciplina de decir, quiero ver qué pasa conmigo cada vez que yo me expongo a algo que no me gusta, es el top 10% más brillante de la compañía, y lo único que los diferencia uno del otro es esto, es que se volvieron disciplinados en no ir para atrás cuando tienen que hacer algo que los pone mal. Esa es mi manera de decirlo, te pone mal, te genera una emoción que te hace holdear. Y mi frase para todo el mundo siempre es, y siempre del otro lado, y vivo buscando ejemplos que me hagan pushback, tipo, decime si siempre del otro lado de esa situación vos siempre no encontraste algo tuyo que si no hubieses pasado por esa situación no lo hubieses encontrado nunca. Y siempre te gusta, y siempre te parece maravilloso, y siempre te sorprende de vos mismo. Y siempre la respuesta es, sí, tenés razón. Entonces, el mensaje para todo el mundo es, sea lo que sea que quieren hacer, si les incomoda, háganlo. Sí, si te incomoda, estás en el buen camino correcto. Si te incomoda, por el amor de Cristo, no sé cómo decirlo fuerte, si te incomoda, para allá tenés que ir, porque allá está tu próximo, ¿dónde está el crecimiento? Tu próximo vos, que ahora va a entender cómo te va a dejar de incomodar, y lo próximo que te va a incomodar no va a ser algo de la misma magnitud y del mismo tamaño, va a ser algo infinitamente más challenging. Más challenging, porque uno cuando se siente cómodo con cosas y se vuelve consistente en sentirse incómodo con cosas e ir a por eso, empieza a tener esta naturaleza de cada vez querer más. Más profesionalmente, más físicamente, más mentalmente, más emocionalmente, lo que sea. Entonces, mi mensaje es, si están pensando que es demasiado difícil, o sea, por lo menos inténtenlo. Y digan, estoy del otro lado. Y decidí con la data de haberte expuesto a todo eso y de estar del otro lado y decir, ok, bueno, ¿y ahora qué viene? Así yo recorrí el camino en Rappi y me sigue pasando todos los días. Es siempre un desafío tener conversaciones con el nivel de las personas como tú. Yo te quería agradecer por el tiempo y que aceptaste la invitación y cambiaste el vuelo. Ha sido una historia muy interesante del analista programador a liderar tecnología en una de las empresas reconocidas. Y gracias a todos por escucharnos. Si ustedes han escuchado algo interesante, curioso, comparte con una amiga, colega, familiar, y hasta la próxima. Gracias.